En Ecuador se tipificó el femicidio a través del caso de Karina del Pozo. El femicidio viene a ser el odio que se tiene hacia la mujer, mientras que el feminicidio abarca la inactividad del Estado, es decir, que estos no hacen nada para eliminar toda la violencia hacia la mujer. Dos reportajes sobre el caso de la modelo que fue brutalmente asesinada en Quito. Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien cada uno de ustedes. Hoy les traigo un nuevo caso, un nuevo video, pero antes te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y si el video te parece informativo e interesante. De esta manera me estarías incentivando a seguir haciendo este tipo de contenido. También te invito a que me sigas en mis redes sociales en las cuales estoy muy activa. El caso de Karina del Pozo es un caso muy controversial, es un caso muy triste. A pesar de que fue muy sonado en el año 2013, hoy en día da mucho de qué hablar porque muchos aseguran que en los involucrados hay una persona inocente que está pagando cárcel y que no debería de estar ahí, pues es inocente. Y la fiscalía, ante todas las pruebas y la injusticia que se cometió con David Piña, se hicieron prácticamente los ciegos. Entonces, este es un caso que me llamó mucho la atención por eso. Nelly Karina del Pozo Mosquera nació en el año 1993 en Quito. Era una joven modelo y promotora al momento de los sucesos. Vivía con su único hermano, pues sus padres habían muerto a causa del cáncer. Cuando ella tenía 2 años muere su papá y en el año 2008 muere su mamá a causa del cáncer. Se quedó prácticamente viviendo con su único hermano, con el cual tenían una relación muy estrecha. Se llevaban muy bien, eran los mejores amigos y prácticamente el núcleo familiar era conformado por ellos dos. Karina del Pozo, una vez que termina la secundaria, decide que va a trabajar para ayudar de alguna manera a cubrir los gastos de la casa a su hermano. En ese momento entra a trabajar como modelo y promotora, pues ella medía 1,65 m, algo que le favorecía muchísimo en aquella labor. Trabajar como impulsadora y modelo era algo que se le había dado a Karina en ese momento. A pesar de que habían meses que la remuneración era bastante factible, no era algo que se mantuviera así. Habían meses buenos, meses malos, entonces prácticamente Karina al momento de los sucesos estaba buscando un empleo que le proporcionara un salario estable, pues uno de los sueños de Karina del Pozo era terminar la universidad. Quería graduarse en administración de empresas o en marketing. Para esto ella se encontraba buscando un trabajo al momento de los hechos. El día martes 19 de febrero del 2013, Karina del Pozo sale de su casa. Le dice a su hermano que se dirigía al Ministerio de Relaciones Laborales y que luego de esto iría a dejar varias hojas de vida en varios lugares y que regresaría temprano a la casa. Ese día Karina sale con un short verde, una blusa café, una chompa de cuerina y unas botas de cuero. De accesorio llevaba 2 pulseras metálicas y un colgante de búho. Karina sale, se dirige al Ministerio de Relaciones Laborales y luego de haber entregado varias hojas de vida, en el transcurso del día se encuentra con una conocida llamada María Cecilia Rivera. En su momento se dijo que era una de las mejores amigas de Karina, pero luego Cecilia y muchas otras personas dijeron que no eran buenas amigas, que prácticamente eran conocidas, pues no habían compartido muchos momentos, tampoco tenían un vínculo tan estrecho para llamarse mejores amigas, pero que sí eran personas que se habían visto varias veces. Entonces ambas se juntan, van a dejar varias hojas de vida en distintos lugares y luego de esto, ya un poco agotadas, deciden conversar un rato. En ese momento se dirigen a un bar y en ese lugar se encuentran a un amigo de ambas, llamado Juan Pablo Vaca. Esta persona era amigo de ambas, pero en ese momento estaba pretendiendo sentimentalmente a Karina y Karina pues de alguna manera se estaba dejando cortejar. Luego de pasarla chévere, conversar un rato, tomar una que otra bebida, Juan Pablo Vaca le dice que va a llamar a unos amigos. En ese momento se dirigen al lugar Gustavo Salazar, de 20 años, y José Antonio Sevilla, de 21 años. Pero estos no iban solo, sino que con ellos llevaban a otro joven de 25 años llamado David Piña. David Piña prácticamente no conocía a estos dos jóvenes, los había conocido hace 2 meses atrás, cuando estos dos jóvenes se le habían acercado a él para que le diera clases privadas de artes marciales,
pues David Piña practicaba esta arte. Entonces él accede a entrenarlos, pues David Piña estaba pasando una crisis económica muy fuerte en su casa. Aparte de eso tenía a su mamá muy enferma, entonces decide que un ingreso extra de dinero no le vendría mal. Entonces es así como Gustavo Salazar con José Antonio Sevilla conocen a David Piña. Sin embargo, aquella noche ambos invitan a David Piña a pasar un momento agradable. Es cierto que David Piña no conocía muy bien a estos dos jóvenes que lo habían invitado, pero tampoco conocía para nada a Juan Pablo Vaca. Pero en el lugar se encontraban dos personas que David Piña sí conocía a la perfección. Cecilia Rivera y Karina del Pozo eran personas que David Piña conocía a la perfección. Karina del Pozo había mantenido una relación varios años atrás y desde que habían culminado la relación habían dejado de verse. La reunión prácticamente sigue entre bebidas, comidas, hasta que Juan Pablo Vaca les invita a las chicas y a sus amigos que sigan la reunión en su departamento. Aproximadamente a las 7 de la noche llegan al departamento de Juan Pablo Vaca y retoman nuevamente el ambiente. En ese momento, luego de algunos minutos, al lugar llega un último invitado llamado Nicolás Federico León Maldonado, quien era un ex de María Cecilia Rivera. En ese momento empiezan a ponerse más en ambiente, entre tragos, cigarros. También se conoce que esa noche consumieron sustancias alucinógenas. Al momento que empezaron a fumar, Juan Pablo Vaca les pide que si lo van a hacer, que lo hagan fuera de su departamento, pues de alguna manera le molestaba mucho el humo a cigarro dentro de su casa. En ese momento salen a fumar, entran a tomar un trago, vuelven a salir. Prácticamente así pasó la noche. Pero a pesar de que la mayoría estaba en ambiente y habían tomado bastante, habían consumido sustancias alucinógenas, habían fumado cigarrillo, hubo una persona que sí le cogió muy rápido el trago, el cual de inmediato se emborrachó, y esta persona era David Piña. David Piña prácticamente se había emborrachado desde el principio. Ya a la 1 de la mañana, ya cuando todos habían culminado la velada, él no se podía ni poner en pie, él estaba prácticamente muy borracho. Entonces Gustavo Salazar le propone a todos llevarlos hasta su casa, pues él andaba en el carro de su mamá. En ese momento todos aceptan y ayudan a David Piña a subirse al carro. En el carro iban acomodados de la siguiente manera: Gustavo Salazar iba manejando el carro, José Antonio Sevilla iba de copiloto, atrás iba Karina del Pozo, David Piña, Nicolás León y María Cecilia Rivera. El miércoles 20 de febrero del 2013, el hermano de Karina se sentía ansioso. Su pequeña hermana no había llegado a casa. La última vez que habló con ella era la noche anterior, donde ella le había manifestado que llegaría tarde a la casa, pues en ese momento se encontraba con unos amigos. Pero entonces, ¿dónde estaba Karina? En ese momento su hermano empieza a hacerle varias llamadas al teléfono de Karina, pero Karina no contestaba. El teléfono se encontraba apagado. Su hermano se dirige a la policía para poner la denuncia sobre la desaparición de su hermana. Los agentes se contactan con las últimas personas que por última vez habían visto a Karina del Pozo. La primera persona en dar sus declaraciones fue María Cecilia Rivera, quien dijo que luego de salir del bar, donde habían pasado un rato agradable, deciden ir al departamento de Juan Pablo Vaca, un amigo de ambas. En la madrugada, ya cuando la reunión había terminado y la mayoría estaban pasados de copa, deciden que cada uno regresaría a su casa. Cecilia en el trayecto le va diciendo a Karina que se quede con ella a dormir, pero Karina le dice que no, que ella estaba muy cansada, que su hermano la estaba esperando en su casa y que prácticamente quería llegar a su casa y descansar en su casa. Cecilia le propone a Gustavo Salazar que primero vayan a dejar a Karina, pero Gustavo Salazar se excusa diciendo que la casa de ella quedaba antes que la casa de Karina y que al ir primero a la casa de Karina eso les tomaría mucho tiempo, ya que nuevamente tendrían que regresar a dejar a Cecilia y que prácticamente todos estaban cansados. Cecilia dice que no dijo nada y que simplemente aceptó en ser ella primero a quien fueran a dejar, pero los investigadores creían que durante el viaje, mientras la iban a dejar a su casa, se tuvo que haber dicho algo, tuvieron que haber conversado de algún tema, tuvo que haber cierta complicidad que quizás se originó durante la reunión. Los investigadores deciden pedir todos los videos de las cámaras de vigilancia que están cerca de la casa de Cecilia Rivera. En ese momento se confirma que Cecilia decía la verdad.
Nicolás León, el ex de Cecilia, fue la segunda persona a quien llamaron para que rinda sus versiones. Nicolás cuenta que luego de que pasaron a dejar a Karina, él fue el segundo en bajarse del carro y que todos habían quedado bien. En ese momento fueron llamados a dar sus versiones los últimos 3 tripulantes que habían quedado en el carro. Gustavo Salazar, el dueño del carro y quien manejaba aquella noche, José Antonio Sevilla, el copiloto, y David Piña. En las versiones que dan los 3, que luego de dejar a Nicolás, el amigo de Cecilia, ellos empezaron a conducir, pero que Karina iba muy molesta pues ella quería llegar rápido a su casa, y que en ese momento ella se bajó del carro muy molesta y agarró un taxi, que simplemente vieron cómo se fue y que había sido la última vez que la habían visto. Los investigadores sabían que estas declaraciones carecían de coherencia, por lo cual en ese momento deciden realizar un peritaje al carro de Gustavo Sevilla para saber todos los movimientos que había tenido el automóvil aquella noche. Para llevar a cabo este proceso se pidió la autorización del dueño, el cual era la madre de Gustavo Salazar, quien no se opuso a que los investigadores realizaran su trabajo. En eso se pudo corroborar nuevamente la veracidad de las versiones de Cecilia y Nicolás, ya que el recorrido del carro concordaba con las versiones de ambos, pero era lo contrario con las versiones de los 3 últimos tripulantes. Gustavo Salazar, José Antonio Sevilla y David coincidieron en que Karina bajó de la camioneta para tomar un taxi en las calles Brasil y Edmundo Carvajal. Pero la policía descubrió que dicha versión era falsa al revisar el rastreo satelital del vehículo, el cual no pasó por esas calles aquella noche. Luego de la reunión social se realizó un recorrido por el domicilio de cada uno alrededor de la 1:30 del 20 de febrero. Sin embargo, gracias al GPS de la camioneta, cuyo dueño era la mamá de Manuel Gustavo Salazar, se determinó que los primeros en llegar a sus hogares fueron Cecilia y Nicolás, y que desde las 2:39 de la mañana hasta las 3:35 estuvo en Llano Grande, y finalmente llegó al domicilio de Salazar a las 4 de la mañana. Los investigadores se preguntaban qué había pasado durante el lapso de este tiempo, desde las 2:39 hasta las 3:35. Los investigadores se trasladan al lugar para seguir con las investigaciones. Para este momento ya habían pasado 7 días desde aquella noche que no volvieron a saber nada de Karina del Pozo. El 27 de febrero del 2013 se hace un rastrillaje en el lugar, en el cual se encuentran varias pertenencias de Karina. Entre sus pertenencias se encontró un colgante de búho que cargaba aquel día. El rastrillaje se extendió durante toda la zona el mismo día. El 27 de febrero, agentes de la Unidad Antisecuestros ingresaron por unos matorrales en una de las quebradas del norte de Quito, por medio de las calles Manuel Benítez y 17 de septiembre, localizada entre las parroquias Llano Chico y Llano Grande, donde encontraron el collar de búho metálico que usó Karina aquella noche. Y luego retiraron un tronco donde hallaron el cuerpo de Karina en un avanzado estado de descomposición, puesto que murió el mismo día de su desaparición. Su cadáver presentaba varias fracturas en varios huesos de la base del cráneo. Sus uñas se encontraban rojas e impregnadas de tierras y desprendimiento del epidermis inguinal. Y por la noche el ministro del Interior, José Serrano, anunció por medio de su cuenta de Twitter que la joven no fue secuestrada y que había fallecido, ya que su cadáver fue hallado en la tarde, causando conmoción en todo el país y especialmente en sus familiares, quienes retiraron el cuerpo de Karina al Departamento de Medicina Legal esa misma noche. Los investigadores en este momento vuelven a hacer un llamado de todas las personas que por última vez vieron aquella noche a Karina del Pozo. Cecilia Rivera y su ex Nicolás León vuelven a decir la misma versión, pero hubo algo que Cecilia dijo, lo cual en ese momento dejó a todos consternados. Cecilia dice que durante la velada, durante la reunión que tuvieron, ella acusó a José Sevilla de ser un violador, que una amiga de Cecilia le había contado que una noche había salido con José Sevilla y luego había terminado en su cama, desnuda, y que ella no sabe ni cómo llegó ahí. En ese momento José Sevilla se le acercó y simplemente le dijo, perdón, no me aguanté. Y que desde ahí Cecilia Rivera empezó a tener distancia con José Sevilla, ya que desde ese momento dejó de inspirarle confianza. Los investigadores sabían que las personas más importantes en este caso eran los 3 últimos tripulantes que quedaron en el carro aquella noche, especialmente las 3 personas que de alguna manera mintieron en sus declaraciones, diciendo que ellos habían visto cómo Karina se bajaba del carro y se subía a un taxi, y que esa había sido la última vez que ellos habían visto a Karina, lo cual mientras iban transcurriendo las investigaciones se dieron cuenta que esas versiones eran falsas.
Los investigadores sabían que tenían que fijar su mirada en estas tres personas. En ese momento vuelve a tomar las versiones de Gustavo Salazar, de José Antonio Sevilla y de David Piña. En un principio, Gustavo Salazar dijo que José Antonio Sevilla había asesinado aquella noche a Karina del Pozo, que él estaba en el carro y que luego escuchó varios gritos de Karina, quien pedía ayuda. Luego vuelve a cambiar sus versiones de los hechos y dice que la persona que acabó con Karina del Pozo fue David Piña. Durante el proceso, Salazar cambia varias veces su versión. En su reconstrucción de los hechos, primero dice que cuando escuchó gritos, bajó del auto y se acercó a Piña, que tenía a Karina en el suelo y que Piña le pidió piedras para matarla y que ha visto cómo la golpeaba y la arrastraba. En ese momento, Gustavo Salazar se tira encima de Karina y le dice que se haga la muerta. Luego vuelve a cambiar las versiones y dice que esa noche Karina no estaba boca arriba, sino que David Piña la tenía boca abajo y que él le hizo una llave en el cuello hasta que el cuello de Karina hizo un sonido muy particular. En ese momento los investigadores deciden interrogar a David Piña. David Piña dice que prácticamente esta noche él no se acuerda de nada, que prácticamente él estaba muy ebrio, que él solo recuerda que estaba al lado del carro, porque él se fue en la ventanilla, en el carro. Entonces él se acuerda que hacia lo lejos, él recuerda escuchar que Karina iba en el carro y que todo estaba bien, hasta que lo fueron a dejar a la casa de él y que sale su padre a recogerlo. Y que no era algo que siempre hacía, pues prácticamente él se dedicaba al deporte, a trabajar, a su mamá y a su novia. Entonces, que justo esa noche se le da por salir con estas dos personas. Sin embargo, la única persona que se había mantenido callado, que hasta el momento no había dicho nada, era José Antonio Sevilla. En ese momento le realizan todos los estudios pertinentes al cuerpo de Karina del Pozo y se dan cuenta que Karina del Pozo se le encuentra varias muestras de semen. En ese momento José Antonio Sevilla decide hablar y dice que esa noche él tuvo intimidad con Karina del Pozo, pero bajo su consentimiento. Lo cual desde aquí empieza a ser algo raro porque Karina nunca esperaba que llegara aquella noche José Antonio Sevilla. Ella había accedido a ir a este departamento porque estaba de alguna manera queriendo entablar una relación con Juan Pablo Vaca. Entonces ella había ido al departamento de Juan Pablo Vaca con la intención de seguir hablando con él, con la intención de seguir compartiendo momentos con él, no con la intención de estar con un amigo de Juan Pablo Vaca, que en este caso era José Antonio Sevilla. Pero dentro del proceso que se llevaba a cabo habían varias pruebas que contradecían las versiones de Gustavo Salazar, y una que llamó mucho la atención fue el hecho de que en el peritaje de ADN que se realizó en el carro de la mamá de Gustavo Salazar, el carro que manejaba aquella noche, en el cual se encontró presencia de sangre de Karina, en la moqueta, el volante y el dispositivo para subir y bajar el vidrio del conductor en el lugar que iba Gustavo Salazar. En el lado del copiloto, donde iba José Sevilla, se encontró en la moqueta en el dispositivo de subir y bajar el vidrio. Pero en el lugar de atrás, donde iba David Piña con Karina, en ese lugar no se encontró ningún rastro de sangre que de alguna manera lo involucrara. En la prueba luminol que se realizó en la casa de José Antonio Sevilla, se encontró sangre de Karina en una funda de almohada y también se encontró en los zapatos tierra del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Karina, y en la ropa y zapatos de Gustavo Salazar se encontró las mismas pruebas, pero a David Piña se le realizó el mismo proceso y no se encontró ninguna prueba que lo vinculara a los hechos. David Piña fue sentenciado en el 2013 como autor material e intelectual a 25 años de prisión en la Tacunga por el asesinato de Karina del Pozo. Sin embargo, pese a todo esto y a todas las inconsistencias que se vio en el proceso, las cuales carecían de coherencia, pues no se encontraban pruebas físicas de que David Piña haya estado involucrado en el asesinato de Karina del Pozo, fue sentenciado el 4 de septiembre del 2013 a 25 años en la prisión de la Tacunga como autor material e intelectual. Sin embargo, Gustavo Salazar, quien había cambiado varias veces su versión durante todo el proceso, fue sentenciado a los mismos 25 años de prisión, y José Antonio Sevilla con la misma sentencia, 25 años por el asesinato de Karina del Pozo, a pesar de que estas personas en el proceso quedaron como cómplices. También se le realizó un examen psicológico a David Piña, a Gustavo Salazar y a José Antonio Sevilla. El doctor Ítalo Rojas, quien tiene más de 30 años de experiencia resolviendo casos criminales en el país. Su informe descarta a David Piña como el autor de un crimen con las características psicopáticas como el de Karina del Pozo. ¿Sabe? En este caso nos enseña algo importante, y es que
Uno tiene que saber con qué personas se está vinculando, ¿no? Porque este caso nos deja un gran aprendizaje y es que no podemos confiar. Y bueno, ustedes ya saben lo que le está pasando en este momento a David Piña y lo que trágicamente le pasó a Karina del Pozo. Bueno, hasta aquí el caso. No sé qué opinen sobre el mismo. Déjenme sus opiniones en la cajita de comentarios. Estaré leyendo. Sin más, me despido. Bye bye.